Go. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Limas y hoy les voy a hablar sobre el cierre de vertederos para residuos de combustión de carbón, que es un tema en el que he estado trabajando en los últimos años con Geosyntec Consultants aquí en Atlanta. Entonces, primero les quiero hablar sobre qué son los residuos de combustión de carbón. Aquí a la izquierda hay un mapa que muestra la distribución de fuentes de energía en Estados Unidos y a la derecha cómo esas fuentes de energía han variado durante los últimos años. Entonces, como ven aquí en esta gráfica, la principal fuente de energía eléctrica en Estados Unidos siempre ha sido el carbón. Hasta hace muy poco que el gas natural lo sobrepasó porque el fracking ha aumentado la extracción del gas natural. Pero el carbón sigue siendo una de las principales fuentes de energía. Hay aproximadamente 400 plantas termoeléctricas en Estados Unidos en la actualidad que generan más o menos el 30% de la energía del país. Y en algunas zonas, como en el sureste de Estados Unidos, generan la mayor parte de energía del país. Entonces es bien sabido que la combustión del carbón genera impactos ambientales, más que todo por los gases de efecto invernadero que se producen. Pero además de eso, la combustión de carbón produce un número de residuos importante del que también se tiene que hacer una disposición final. Y esos residuos es de los que les voy a hablar hoy. Entonces, este es un esquema de una planta termoeléctrica típica. La disposición de los residuos de combustión de carbón normalmente se hace por medio hidráulico, es decir, esos residuos se mezclan con agua y se llevan a unos vertederos o pozos que están justo al lado de la planta termoeléctrica. Estos residuos, hay diferentes tipos de residuos que se generan en diferentes pasos de la producción de energía. Normalmente se dividen en cenizas volantes, cenizas sedimentadas y materiales de desulfuración de gases de escape, pero en su gran mayoría son cenizas volantes las que van a parar a estos vertederos. Estos vertederos, como ven aquí, usualmente están muy cerca a fuentes, a cuerpos de agua, normalmente porque las plantas termoeléctricas requieren grandes cantidades de agua, entonces siempre están ubicadas cerca a ríos o a lagos. Y esto hace que el riesgo de contaminación tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas sea aún mayor. Entonces, en los últimos años se han visto bastantes fallas en este tipo de vertederos de residuos de combustión de carbón a cielo abierto, que ha generado la preocupación del público y eventualmente la creación de regulaciones en Estados Unidos. Entonces, este es un ejemplo de uno de los derrames más importantes que ha ocurrido en Estados Unidos, que ocurrió en Kingston, Tennessee, en 2008. En este caso fue la falla de uno de los diques que hizo que la celda de dragado derramara aproximadamente 5 millones de yardas cúbicas al ambiente, que eventualmente llegaron a un río cercano. Entonces este derrame tuvo un gran impacto ambiental, principalmente porque pues, estaba cerca de cuerpos de agua y además estos vertederos tienden a tener metales pesados en su composición. La limpieza de este derrame costó aproximadamente 1.2 millones de dólares y además generó una gran preocupación no solo en el público, sino en la industria termoeléctrica acerca de la estabilidad de estos vertederos. En el 2008 estos vertederos aún no eran regulados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pero después de esta derrame se lanzó una investigación en la que se determinaron diferentes causas de por qué había ocurrido esta falla y fueron muchas causas que sumaron, pero principalmente fue estos diques se habían elevado múltiples veces para aumentar la capacidad de la celda y además estaban cimentados en la propia arcilla.
Además, en el fondo del relleno se encontraron cenizas muy saturadas y poco resistentes que sirvieron como plano de falla para la falla del dique. Entonces, después de esto, han habido otros derrames un poco más pequeños, pero esto incentivó al EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, a crear regulaciones para la disposición de los residuos de combustión de carbón. En esta presentación los llamo CCR por las siglas en inglés. Entonces, en el 2015 salió la regla final del EPA, que principalmente lo que exige es que se cierren los vertederos de CCR que no cumplan con ciertos estándares técnicos. O sea, no los prohíbe completamente, pero establece ciertos estándares técnicos que en muchos casos son tan altos que las empresas de energía eléctrica, muchas han decidido cerrar estos vertederos completamente y cambiar a otras formas de disposición de estos materiales en seco que implican menos riesgos ambientales. Aún así, después del cierre, estas reglas incluyen requerimientos para evitar que una vez se cierre el pozo se infiltren los lixiviados al agua subterránea o a cuerpos de agua superficiales, y también requiere el monitoreo del agua subterránea después del cierre, creo que hasta unos 30 años después de que se ha completado el cierre del vertedero. Además, establece unos requerimientos mínimos de estabilidad de relleno para diferentes modos de falla, para los diques o las fallas superficiales del relleno o del vertedero una vez se ha cerrado. Algo también muy importante es que el EPA también permite que las empresas de energía vendan los CCRs como para uso beneficioso, que puede ser como aditivos para concreto, pavimentos o tratamientos de suelo, pero aún así la cantidad de residuos que se produce es tan grande que no toda se puede vender para otros usos, y la mayoría termina siendo depositada en estos vertederos que se tienen que cerrar eventualmente. Entonces, las reglas del EPA establecen dos métodos que se pueden usar para el cierre de estos vertederos. Uno es un cierre in situ, en el que el CCR permanece en el sitio y se diseñan diferentes sistemas para garantizar la estabilidad y contención del material y para evitar que los lixiviados se infiltren y contaminen aguas subterráneas. El otro método es cierre por remoción, en donde se excava todo el material y se construye un relleno muy similar a los rellenos sanitarios para residuos de desechos municipales, que cuentan con un sistema de impermeabilización y de drenaje inferior que evitan que los lixiviados entren en contacto con las aguas subterráneas. Entonces hay diferentes consideraciones para elegir alguno de estos dos métodos. El principal casi siempre es el costo. El cierre in situ es mucho más económico porque no se debe excavar y transportar el material a otro lugar. Sin embargo, a largo plazo puede tener otros costos asociados a mantenimiento o otras posibles acciones correctivas que pueden generar altos costos en el futuro. El cierre por remoción cuesta un poco más al principio, pero como el relleno es completamente cerrado, hay menos riesgos tanto económicos como ambientales de que en el futuro se deban hacer acciones correctivas, y requiere un poco menos de mantenimiento. Entonces, estas son las consideraciones que se deben que tener, además del tiempo de construcción, que por supuesto el cierre por remoción se demora más porque hay que excavar todo el material y volverlo a poner en un relleno. Entonces, hoy les voy a hablar principalmente sobre el diseño de rellenos de CCR, que sería la opción de cierre por remoción. Entonces, este diseño de rellenos es muy parecido a los rellenos sanitarios de residuos municipales que han sido regulados en Estados Unidos desde los 90.
Entonces en la industria ya hay bastante experiencia sobre cómo se diseñan estos rellenos. Entonces acá les voy a hablar sobre algunos elementos de diseño que involucran geotecnia. Hay muchos más que involucran otras áreas como el tratamiento de lixiviados, la modelación de agua subterránea, manejo de aguas superficiales, en fin. Normalmente se requiere un grupo grande y multidisciplinario para llevar a cabo uno de estos diseños, pero estos pensé que son unos elementos importantes que implican geotecnia en el proceso de diseño. Entonces, el primero está la caracterización de los materiales de CCR, el diseño de la cubierta superior, el diseño del sistema de impermeabilización y drenaje, el análisis de estabilidad de taludes y el análisis de asentamientos. Entonces, primero, la caracterización de CCR es muy importante antes de comenzar el diseño, porque estos materiales no son materiales comunes como los suelos, arcillas, arenas. Son materiales que varían mucho dependiendo de la planta termoeléctrica donde se generan, y pues se deben estudiar muy bien antes de comenzar alguno de estos diseños. Los CCRs, que normalmente son en su gran mayoría cenizas volantes, están compuestos de partículas muy pequeñas, normalmente de tamaños de limo. Aquí, como se ve en esta figura, son normalmente de forma esférica y están compuestos de silicatos de aluminio. Estos materiales tienen baja plasticidad, lo que implica que son muy sensibles a cambios de humedad. Quiere decir que el límite plástico y el límite líquido están muy cerca, entonces un cambio porcentual muy pequeño de contenido de humedad hace que el material pase de estado sólido a estado líquido muy fácilmente. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estos materiales también tienden a cementarse con el tiempo, formando estructuras que permiten la acumulación de agua entre ellas. El contenido de humedad que se encuentra en estos materiales en los vertederos muestra una amplia variación espacial, entonces varían mucho dentro del mismo vertedero, entonces eso hay que también tenerlo en cuenta en el diseño. Otra cosa muy importante es que las correlaciones con ensayos de campo como SPT o CPT, que normalmente se usan en suelos, no son muy confiables en estos materiales porque estas correlaciones han sido validadas con bases de datos de ensayos de laboratorio con suelos comunes, arcillas, arenas, limos, y estos materiales son diferentes por su origen y por su comportamiento, entonces no es muy confiable usar esas correlaciones en estos materiales. Lo que se hace normalmente es usar ensayos de laboratorio, que son mediciones un poco más directas de las propiedades geotécnicas del material. Aún así, para los ensayos de laboratorio es importante tener en cuenta que es difícil obtener muestras de buena calidad. Las muestras de Shelby normalmente no salen completas, entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de analizar resultados de laboratorio. Y lo último es que estos materiales son difíciles de drenar por el tamaño de las partículas. Las partículas se atraen por tensión superficial, entonces es difícil remover el agua entre las partículas. Acá les voy a mostrar simplemente unos ejemplos de resultados de ensayos de laboratorio. Como lo mencioné, los contenidos de humedad pueden variar mucho dentro del mismo vertedero, en este caso desde 10 hasta 60%. La gravedad específica tiende a ser menor que los suelos comunes. En este caso varía entre más o menos 2.1 y 2.5, mientras en los suelos comunes es más o menos 2.6 o 2.7. Y por ende el peso unitario también tiende a ser menor. Los valores típicos que hemos visto varían entre 80 y 110 libras por pie cúbico, que sería más o menos entre 13 y 17 kilonewtons por metro cúbico. Otros ensayos de laboratorio que normalmente se hacen son ensayos triaxiales. En este caso es un ensayo triaxial no drenado para obtener el ángulo de fricción.
En este caso, los ángulos de fricción que hemos visto varían entre 28 y 36 grados, en este caso es 34 grados. Y otros ensayos de laboratorio que normalmente se hacen son ensayos de Proctor para saber cuál es la densidad del material una vez sea compactado y el cambio de esa densidad in situ versus la densidad una vez el material sea drenado y compactado en el relleno. Bueno, otra cosa que les quería comentar es el diseño de sistemas de drenaje de lixiviados. Este es el sistema que está en la base del relleno y que ayuda a recolectar y a remover los lixiviados del relleno. Entonces aquí a la izquierda hay un detalle del sistema de drenaje que consta de una capa de arena y una capa de grava separada por un geotextil. Y aquí a la derecha está la vista en planta del sistema de drenaje de lixiviados. Normalmente los rellenos están separados en celdas y cada celda tiene como un canal en el centro que recolecta los lixiviados y los lleva a un lugar donde eventualmente son bombeados para su posterior tratamiento. Entonces hay varias consideraciones de diseño para los sistemas de drenaje de lixiviados. Primero, que los materiales que se usen, la arena y la grava, sean químicamente resistentes a los lixiviados dependiendo de los componentes químicos que el lixiviado vaya a tener. Estos materiales van a estar bajo tierra por lo que dure la vida útil del relleno, y no es muy fácil en el futuro ir y excavar y revisar que el material esté en buen estado. Entonces es importante garantizar que estos materiales van a estar en buen estado a lo largo de la vida útil del relleno. Lo otro es la acumulación de lixiviados. Normalmente se debe limitar a menos de 1 pie o 30 centímetros por encima de la base del sistema de recolección. Entonces las pendientes del sistema en cada celda se deben diseñar para que los lixiviados no lleguen a más de 1 pie de altura dentro de este sistema. Y lo otro que se tiene que tener en cuenta es que las pendientes deben ser suficientes para permitir el flujo de lixiviados hacia los sistemas de recolección. Normalmente las pendientes de diseño que se usan son de 1%, pero estas pendientes pueden cambiar luego de la construcción por asentamientos diferenciales del relleno. Entonces se tiene que garantizar que incluso después de los asentamientos las pendientes permitan el flujo de los lixiviados hacia los sistemas de recolección. Luego está el diseño del sistema de impermeabilización, que es la capa que está justo debajo al sistema de recolección de lixiviados. Esto normalmente está compuesto por una capa de geomembrana y por una capa de arcilla compacta. Y es lo que evita que esos lixiviados que están siendo recolectados en la capa superior no se infiltren a las aguas subterráneas. Y las consideraciones de diseño aquí son que la geomembrana tenga un espesor mínimo de 60 milímetros. Debe haber un cojín geotextil entre esa geomembrana y la grava que está justo encima en el sistema de recolección de lixiviados, para proteger la geomembrana de cualquier penetración de las partículas de grava en la geomembrana. Lo otro que se tiene que tener en cuenta es el espesor de la arcilla, que las regulaciones normalmente piden mínimo 2 pies de espesor de un material que tenga una permeabilidad mínima de 1 por 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Lo otro que se debe tener en cuenta en el diseño de este sistema es la resistencia al corte entre esas diferentes capas de materiales. Entonces, normalmente la capa o la interfaz más crítica en todo este sistema es la interfaz entre la geomembrana
y la arcilla. Esa es la interfaz que tiene normalmente la menor resistencia al todo el sistema. Entonces, se tiene que evaluar cuál es la resistencia mínima que esa interfaz debe tener para mantener la estabilidad de los taludes del relleno. Entonces, lo que normalmente se hace es hacer análisis de estabilidad, determinar cuál es la resistencia mínima de esa interfase para mantener el factor de seguridad adecuado, y luego a la hora de construcción se hacen ensayos de corte directo para garantizar que esa resistencia entre esos dos materiales sea mayor a la resistencia mínima que se estableció en el diseño. El otro elemento de diseño que les quería comentar es el diseño del sistema de cubierta superior del relleno. Usualmente esa cubierta superior, por lo menos en rellenos sanitarios, se hace con una cubierta de suelo que consta de una geomembrana, un sistema de drenaje, luego una capa de protección de suelo que básicamente es para proteger la geomembrana en contra de cualquier intrusión de un animal o de raíces de plantas. Luego hay una capa de vegetación, de cubierta vegetal para promover el crecimiento de vegetación encima del relleno. Esto es lo que tradicionalmente se ha usado en rellenos sanitarios, pero últimamente han entrado mucho en auge estas cubiertas sintéticas, que son algo así como un paso artificial, que están compuestas también de una geomembrana con unos canales de drenaje, una grama artificial y una capa de arena. Lo importante de estas cubiertas y lo que piden las regulaciones es que si se usan estas cubiertas se debe garantizar que la cubierta brinda la misma protección contra la infiltración, contra el viento y contra la erosión que una cubierta de suelo pueda brindar. Y ya hay algunas empresas que han diseñado estos sistemas que tienen bastantes ensayos de laboratorio que muestran que brinda la misma protección. Entonces, últimamente se han comenzado a usar mucho estas cubiertas sintéticas, pues porque son mucho más fáciles de instalar y de mantener en el futuro. Una cosa muy importante en el diseño de estas cubiertas es que se debe garantizar que la permeabilidad del sistema de cubierta superior sea menor que la permeabilidad del sistema de impermeabilización inferior. Quiere decir que la velocidad a la que entra agua al relleno tiene que ser menor a la velocidad con la que sale del relleno, para que el relleno no se vuelva como una piscina y el nivel de agua comience a aumentar y aumentar. Entonces, esta consideración es muy importante a la hora del diseño de estas cubiertas. Y lo otro que les quería comentar es el análisis de estabilidad de taludes. Esto se debe realizar para todos los pasos durante la construcción de los rellenos, incluyendo la excavación inicial de estos materiales. Como les comenté, estos materiales normalmente tienen altos contenidos de humedad, y a pesar de que hay varios sistemas para drenarlos antes de la excavación, los materiales siguen reteniendo mucha agua, y entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de establecer las pendientes mínimas con las que se debe excavar el material. Normalmente las pendientes con las que hemos diseñado varían como entre 5 horizontal y 1 vertical a 4 horizontal y 1 vertical. Son pendientes relativamente bajas, pero es porque el material se encuentra con altos contenidos de humedad. Normalmente para condiciones temporales, las regulaciones piden un factor de seguridad mínimo de 1.3. En este caso, la excavación sería una condición temporal. Para las otras condiciones que se deben analizar, la estabilidad de taludes son las condiciones finales. Y para la condición final, normalmente las regulaciones piden un factor de seguridad de 1.5.
Y hay varios modos de falla que se deben analizar. Está la estabilidad superficial, que es básicamente la estabilidad de esa capa, de esa cubierta superior, garantizar que no se vaya pues a deslizar del relleno. Lo otro es la estabilidad de diques perimetrales, que como vimos es muy importante para garantizar pues la estabilidad de toda la estructura y la contención de todo el material. Y por último, ya la estabilidad global de toda la pendiente del relleno. Lo otro que les mostré antes es también la estabilidad a lo largo de esa interfase entre el sistema de impermeabilización. Eso también se debe analizar para las condiciones finales del relleno. Y por último, les quería hablar del análisis de asentamiento, que también es muy importante en el diseño de rellenos, principalmente porque las cargas que se generan en el suelo de fundación son significativas. Por ejemplo, este ejemplo que les muestro es de 40 metros de alto, pero pueden llegar a ser mucho más altos. Los análisis de asentamientos, por ejemplo, en el caso de rellenos de CCR, se dividen más o menos en dos. Hay dos causas de los asentamientos. Una es el cambio del nivel freático que se baja desde el nivel actual en el pozo a el nivel luego del cierre, que es definido por las regulaciones. El nivel freático debajo del relleno se debe mantener a cierta distancia de la base del relleno. Entonces, bajar el nivel freático desde la altura inicial hasta la altura final hace que los esfuerzos efectivos en el suelo aumenten y pues los asentamientos aumenten también. Y pues la otra causa de los asentamientos es la carga del material que se va a poner en el relleno. Entonces, en los análisis de asentamiento, sobre todo en rellenos, se debe analizar que los asentamientos diferenciales no causen dos problemas principalmente. Uno es cambios de pendiente en el sistema de drenaje que afecten el drenaje de los lixiviados afuera del relleno. Por ejemplo, en este caso, si la roca debajo del relleno es muy heterogénea y está en un nivel más alto en una zona del relleno que otra, en este caso es la línea gris, eso va a causar que los asentamientos, digamos, en este lado derecho sean mucho mayores que en el lado izquierdo y van a haber asentamientos diferenciales. Entonces se tiene que evaluar que esos asentamientos diferenciales no causen que una pendiente que antes era de 2% hacia afuera del relleno, ahora cambie a 2% hacia adentro del relleno, porque ya no se va a permitir el drenaje de los lixiviados fuera del relleno. Entonces eso es muy importante analizarlo. Y lo otro es que esos asentamientos diferenciales pueden causar deformaciones en esa geomembrana que es parte del sistema de impermeabilización. Y como esta geomembrana pues está bajo tierra por toda la vida útil del relleno, pues no es posible ir y excavar y repararla si en el caso de que se rompa. Entonces se debe garantizar que las deformaciones de esa geomembrana sea menor a un 5% para evitar que haya cualquier ruptura en la geomembrana. Bueno, y eso eran todos los elementos de diseño que les quería mostrar. Acá hay simplemente unas conclusiones de la presentación. Primero, que la disposición de los CCR es regulada en Estados Unidos solo desde el 2015, entonces es relativamente nuevo para la industria y todavía hay muchas técnicas nuevas que están emergiendo en los últimos años. Aunque los vertederos de CCR a cielo abierto aún son permitidos, la mayoría de plantas están cerrando los vertederos por los altos riesgos que estos conllevan y están siendo reemplazados por otros métodos de disposición en seco que son un poco más seguros.
En cuanto a las propiedades geotécnicas de los CCR, son materiales de baja plasticidad, que son muy sensibles a cambios de humedad y en general se comportan muy bien si están a contenidos de humedad que están menores al límite plástico. Las propiedades geotécnicas del CCR se pueden evaluar con ensayos de laboratorio tradicionales, pero hay que tener en cuenta que es difícil obtener muestras intactas de buena calidad. Los ensayos de campo como SPT o CPT no son muy confiables para caracterizar los CCRs, porque las correlaciones han sido desarrolladas principalmente para suelos tradicionales como arcillas, arenas, limos. Y por último, quería hacer un énfasis en que los sistemas de impermeabilización, drenaje y cubierta de un relleno son muy importantes para mantener la estabilidad del material y para disminuir el riesgo de contaminación de cuerpos de agua. Entonces, el diseño de estos sistemas es primordial en el diseño de los rellenos de CCR. Y esto es todo lo que tenía para ustedes. Muchas gracias por su atención. Creo que va a haber un tiempo para preguntas después, o si no me pueden escribir a mi correo que está aquí en la pantalla. Muchas gracias.